apóstol, ore por mi hijo que no me obedece. ¿Pero qué tengo que ver yo, hermano, con eso? Es usted que tiene que ejercer autoridad. Usted tiene más autoridad que el apóstol sobre su hijo, hermano. Usted es el padre. Y delante de Dios, usted tiene la autoridad, por decir, soberana sobre su hijo. Yo puedo orar por una enfermedad, puedo orar para que el niño crezca bien, pero con respecto a autoridad, usted tiene que ejercer, hermano. Amén. Entonces, hermano, Elí, el sacerdote, no ejercía autoridad sobre sus hijos. Así que imagínense lo que pensaba el pueblo del pastor. Aló. Y no se quede calladito, porque a veces cuando los hijos de los pastores están en pecado, ¿acaso usted no lo comenta en casa? Oye, mira el hijo del pastor. De seguro que habían comentarios como esto en el pueblo acerca del hijo del pastor, el sacerdote Elí. No ejercía autoridad sobre sus hijos. Diga conmigo, sacerdote. 1 Pedro 2:9 dice que somos real sacerdocio. El requisito para los diáconos, según Pablo, y para los ancianos es tener a los hijos en sujeción. Eso lo ve en 1 Timoteo capítulo 3, verso 4 al 13. El requisito para el diaconado y para los ancianos es tener a los hijos en sujeción. O sea que Elí jamás, por su currículum, hubiese podido postular para ser un anciano o un diácono. Porque hay unos requisitos para esto. Las normas para los líderes públicos son primordialmente morales y espirituales. Yo no puedo a usted pedirle, hermano, que usted ore si yo no oro. Yo no puedo pedirle a usted que venga a la iglesia si yo no vengo. Yo no puedo pedirle a usted, hermano, que se comporte como cristiano si yo no me comporto como tal. Si voy a decir que soy cristiano, debo comportarme como tal. La esposa del César no tenía que solo serlo, sino parecer la esposa del César. Si usted va a ser un cristiano, hermano, demuestra que lo es. Y que los vecinos puedan decir, yo quisiera ser como mi vecina. ¿Aló? ¿Cuál sería el comentario que dirían sus vecinas de usted? Así que las normas para los líderes públicos son primordialmente morales y espirituales. El Espíritu Santo considera el liderazgo del creyente en relaciones del hogar, el matrimonio y la familia como de mayor importancia. Que si en esto nosotros estamos fallando, como líderes, con respecto al hogar, al matrimonio, a la familia, si yo como líder estoy actuando en forma incorrecta en relación con mi matrimonio, en relación con mi familia, entonces no puedo estar dentro del liderazgo. El requisito fundamental es que yo como líder, hermano, en casa, en mi matrimonio, esté dando ejemplo. ¿Aló? El líder debe ser un ejemplo a familia, sobre todo en la fidelidad a su esposa. Amén. ¿Cuánto aman a sus esposas aquí los que son casados? Hermano, el líder debe ser un ejemplo para la familia de Dios, sobre todo en su fidelidad a su esposa. Porque si no soy fiel a mi esposa, hermano, ¿cómo podré yo cuidar de la grey del Señor, de la iglesia? ¿Cómo voy a poder ser un ejemplo a seguir si yo en esto estoy fallando? Es importante, hermano, que el líder ame y sea fiel a su esposa, a sus hijos. Después de todo, si fracasa en esto, ¿cómo cuidará la obra de Dios? ¿Cómo? Yo he visto, hermano, muchos ministerios, muchos ministros fracasar en su vida matrimonial. Hoy día hay una estadística
dentro del pueblo cristiano donde hemos visto demasiados divorcios. Estoy hablando a nivel pastoral, a nivel de liderazgo. Hoy día, como todos los países tienen la ley de divorcio, es tan fácil divorciarse, hermano. Y hoy día muchos pastores están postulando para esto, para divorciarse porque ya no dan más en su matrimonio. Entonces yo me pregunto, ¿cómo entonces van a poder cuidar la obra de Dios si no han podido cuidar su propia familia? Lo primero que Dios constituyó fue la familia antes que la iglesia. Y Dios va a pedir cuenta a usted, varón, y a usted, mujer, acerca de la familia. Porque hoy día, años atrás se pensaba solamente que el hombre podía ser infiel. Hoy día es 50-50. Porque para que un hombre sea infiel tiene que haber una mujer. Y para que una mujer sea infiel tiene que haber un hombre. Amén. Así que si estás pensando postular al liderazgo, piensa que lo primero que tienes que realizar en tu vida es ordenar todo lo que tiene que ver contigo, con tu esposa, con tu familia, con tu hogar. Si tuviéramos que pensar en esto, quizás muchos personajes del Antiguo Testamento jamás hubiesen podido postular para el liderazgo. Vemos a un Noé borracho. Vemos a un Abraham, un adúltero. Cuando Sara le ofrece su esclava Agar, oiga, que le dijeran a Abraham, ni tonto ni perezoso. Un Moisés, un asesino. Un David, un adúltero, hermano. Por no ir a la guerra se levantó como a las 6 de la tarde y mirando las casas de las vecinas ahí. A ver qué podía encontrar. Y por ahí ve a Betsabé. La pregunta, ¿y qué hacía ella bañándose desnuda a plena luz del día? Porque crucificamos a David, pero Betsabé, ¿qué estaba haciendo? Bañándose desnuda. Claro, David, como no tenía nada de perezoso, ni tímido, David tuvo varias esposas. Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Tuvo 1000 mujeres, hermano. Algunos dirían, qué privilegio. Otros dirían, qué sufrimiento, hermano. David, un adúltero. Pero hermano, lo que me gusta del Señor es que dice que David era conforme a su corazón. Y usted ve, analiza la historia de David. David cometió varios errores que le costaron carísimo. En un momento censó al pueblo porque su confianza bajó a estar en el hombre y no en Dios. Y Dios mató a muchos hombres del pueblo a causa del pecado de David. David cometió muchos pecados y aún él perdió el control sobre su familia. David como padre fue un mal padre. Uno de sus hijos violó a una de sus hermanas. Y después Absalón, otro hijo, mató porque había violado a su hermana. Era un caos su familia. Fue como rey, a lo mejor podríamos decir que fue un buen rey. David era un corazón de abuelita, pero no tenía autoridad para corregir a sus hijos. Y aún a pesar de todos esos errores, Dios dice de David que era conforme a su corazón. Porque ser conforme al corazón de Dios no significa no cometer errores. ¿Aló? No significa que vamos a estar viviendo para cometer errores y vamos a estar pensando hacer cosas malas. No. Pero ser conforme al corazón de Dios no significa, hermano, que usted no cometa errores. Los vamos a cometer y muchos. Pero eso no significa que hemos perdido la autoridad y la posición como hijos de Él. ¿Aló? Así que Salomón, mujeriego, y a causa de las mujeres Salomón cayó en la idolatría.
Él le comenzó a hacer altares a cada una de ellas para que ofrecieran sacrificio a sus dioses. Y eso lo llevó a Salomón a caer en la idolatría. Por eso no se sabe si Salomón fue salvo o no. Un hombre que escribió tanta sabiduría, un hombre que no hay otro sobre la tierra que haya sido como Salomón, tan sabio. Usted lee los proverbios, lee Eclesiastés, libros llenos de riqueza de sabiduría, plasmada en esos libros. Un hombre tan sabio y cae en la idolatría. A causa de eso, el reino se dividió en dos. El reino del sur y el reino del norte. Hermano, no podemos y pretender rebajar los requisitos que el Espíritu Santo, él mismo, ha establecido para quienes desean postular al liderazgo. Pablo escribe, inspirado por el Espíritu Santo, en Timoteo, acerca de los requisitos para los ancianos, para los diáconos. Y esos no se pueden restar. Son tan importantes, pues lo que hoy día la sociedad necesita un ejemplo a seguir. Somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra, y eso no podemos obviarlo. Amén. La iglesia de hoy no tiene el derecho de reducir los requisitos que Dios mismo ha establecido a través del Espíritu Santo en sus cartas. Todavía son absolutos. Todavía. Y se deben seguir por causa del hombre y de Dios y del reino y de la credibilidad del oficio importante del liderazgo. No podemos pensar, hermano, que podemos hoy día transar los principios y valores por querer de alguna forma retener a la gente en nuestras iglesias. Hay muchas iglesias, hermanos, que han traído el mundo adentro, solo con el sentido de poder retener a la gente y que no se les vaya. Y muchas iglesias hoy día han sacado muchas cosas de la Biblia. Ya no hablan de la sangre de Cristo. Ya no hablan de muchas cosas para que la gente no se sienta y no se ofenda. Incluso hay iglesias donde se acepta el matrimonio de ambos sexos. Y se toman de algunos pasajes de la Biblia, hermano. Terrible. O sea, están transando la verdad de Dios por algo que la Biblia condena. La palabra dice que los homosexuales no irán al reino de Dios. Y en el tiempo antiguo se les mataba a aquellos que practicaban la homosexualidad. Y hoy día hay iglesias, hermanos, donde se acepta, estoy hablando de iglesias cristianas, donde se acepta el matrimonio de homosexuales y lesbianas. Es como de sorprenderse, hermano. Así que no se puede reducir los requisitos establecidos por el mismo Dios. Dice que este joven ministraba a Dios, dice que servía a Jehová, y esto de servir es el primer llamado de Dios a nuestra vida. Estar bajo sujeción. Diga conmigo, bajo sujeción. Nuestros roles en la vida están en el orden de permanencia en el tiempo. Ser un hijo de alguien es temporal. Usted es hijo hoy, mañana no lo es. Ser esposo de alguien es temporal. Hay roles que cumplimos en esta tierra que son temporales. Usted es hoy hijo, se muere y ya no lo sigue siendo. Usted es esposo o esposa, se muere y ya no lo sigue haciendo. Pero ser siervo, servir a Dios es eterno. Por eso vemos aquí que la palabra se escribe de acuerdo a los roles de permanencia. Dice que servía a Jehová, porque lo primero que tú eres, antes de ser hijo, eres siervo. Antes de ser esposo o esposa, eres una sierva, un siervo de Dios.
Es cierto, aquí en la tierra eres el esposo de, eres la esposa de, eres el hijo de o la hija de, pero delante de Dios lo primero que tú eres un hijo de Dios y un siervo de Dios. Amén. Así que los roles están en un orden de permanencia. Cualquier actividad que tú hagas es temporal, o el rol que cumplas es temporal. Ahora, el privilegio de ser siervo requiere también algunos requisitos, como permanencia, responsabilidad, lealtad, esfuerzo, porque somos siervos de Dios. ¿Cuántos son siervos de Dios acá? Levante la mano los siervos de Dios. Hemos sido llamados para servir a Dios. Diga conmigo, he sido llamado para servir a Dios. Ahora, servir a Dios es muy distinto que servir a los hombres. Es muy distinto. Los requisitos son mayores. Tú sirves a Dios porque Dios te ha escogido para que le sirvas. Y los requisitos con relación al servicio que prestas a los hombres es distinto. Nuestro servicio aún a los hombres debe ser hecho como para Dios. Nuestro trabajo debe ser hecho como para Dios. Todo lo que tú haces aún a los hombres, debes pensar como que lo haces para Dios. Así debe ser. No trabajas porque están mirándote que estás trabajando. No trabajas porque alguien está encima tuyo para que lo hagas. Aún no haya nadie, hermano. Tú debes trabajar y cumplir tu responsabilidad. Conozco a mucha gente que trabaja en fábricas, hermano, y que se pasan horas en los baños no haciendo nada. Y luego van y reciben el cheque por algo que no hicieron. Nosotros los hijos de Dios tenemos que dar testimonio en nuestros trabajos y cumplir la responsabilidad del tiempo por el cual